Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos nuevamente a Mundo Programador. Mi nombre es Camilo Sandoval y hoy vamos a trabajar con un método llamado el método burbuja. Seguimos trabajando con este método, pero hoy les quiero decir que el programa que vamos a trabajar hoy tiene dos métodos, el método burbuja y otro método que vamos a ver en el video siguiente. Bueno, en este método vamos a ver cuál es el elemento menor o mayor dentro de un vector, el número mayor o menor dentro de un vector. Entonces vamos a trabajar rápidamente este método. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir nuestras librerías. Vamos a generar números aleatorios. Vamos a trabajar con números aleatorios. Entonces vamos a acá, nuestra librería principal. Recordar, esta es nuestra almohadilla. Y nuestra librería es studio.h, nuestra librería principal de nuestro lenguaje en C. Vamos a copiar esto. Copiamos, control C, vamos a pegar acá. Y recordar que para trabajar con números aleatorios necesitamos otras dos librerías, que es stdlib.h y la librería time.h. Entonces vamos a trabajar entonces con nuestra función principal. Función principal, chicos. ¿Y cuál es nuestra función principal, profe? Es int main. Abrimos y cerramos paréntesis. Y terminamos con nuestro peculiar return 0. Listo. Después vamos a crear nuestro vector intx. Vamos a omitir esta vez los comentarios. Vamos a trabajar acá con un auxiliar que lo vamos a necesitar. Y entonces vamos a adquirir acá un comentario con nuestra función print para que imprima en la consola. Entonces que diga... vamos a dar un salto de línea y varias tabulaciones. Entonces acá número menor y mayor. Dentro, qué pena acá chicos, llegó una notificación de una noticia dentro de un vector. Dos puntos y acá vamos a dar un salto de línea. Listo, ahora vamos a interactuar con el usuario. ¿Qué es lo que vamos a pedirle al usuario? Vamos a pedirle el tamaño del vector. Entonces vamos a pedirle que ingrese el tamaño del vector. Ingrese el tamaño del vector. Dos puntos y vamos a guardar eso dentro de nuestra función scan y especificaremos. Lo primero que vamos a hacer es especificarle que estamos trabajando con un dato de tipo entero. Recordar que el tamaño del vector siempre debe ser de tipo entero. Seguido de una coma, una aspersa y la variable donde vamos a guardar el tamaño del vector, que es la x. Seguido de un flux y por dentro del flux va nuestro string. Y ahora vamos a crear nuestro vector. Entonces vamos a crear nuestro vector de tipo int llamado b de tamaño x. Listo. Ahora vamos a llenar el vector. Recordar que para llenar el vector necesitamos un algoritmo. Vamos a entrar con el bucle for y vamos a crear un contador int i que lo iniciaremos en 0, porque recordar que los elementos de un vector siempre van los elementos de un vector tienen sus índices que se inicializan en 0 y va a ir menor a x por lo mismo y se va a incrementar en una unidad. Y acá vamos a trabajar con números aleatorios. Entonces vamos a decir que b en los índices i, en el primer subíndice, o sea en 0 va a tener un número aleatorio que vamos a generarlo vamos a generar un número aleatorio de 0 a 20. A ver, recordar chicos que para generar un número hasta un cierto número debemos especificar en nuestro programa que se imprima un número de 0 a 20, pero bueno, debemos de sumarle 1, recordar eso, siempre. Bueno, entonces ya tenemos acá un número de 0, vamos a hacer un comentario, acá tenemos un número de 0 a 20. Listo. Ahora vamos a imprimir el vector en pantalla, ya tenemos acá el vector. Entonces vamos a copiar acá. Entonces vamos a imprimir ese vector. Para imprimir el vector en pantalla, recordar que es muy simple, con un print. Listo. Acá un tanto por ciento y vamos a dar un espacio y acá simplemente diremos que si quiero que se imprima el vector en las posiciones, en los índices j, y vamos acá a escribir un print para que aparezca en pantalla un comentario que diga los elementos del vector. Los elementos del vector son dos puntos y esto saldrá acá. Vamos a ejecutar rápidamente, verificamos que tengo una advertencia y creo que es, a ver, ¿cuál es la advertencia? Porque no estoy trabajando con nuestra variable auxiliar, no importa. Entonces vamos a decir ingrese el tamaño vector, que no un tamaño vector 10, y los elementos del vector son 20, 8, 13 y se genera un número aleatorio, se generan los números aleatorios de 0 a 20. Listo. Ahora vamos a trabajar con nuestro método burbuja. Entonces vamos, ¿cómo es con nuestro método burbuja? Recordad chicos que en el método burbuja necesito dos for y un if. Listo. En el primer for podemos utilizar este mismo pedacito de algoritmo y recordar que siempre tenemos una peculiaridad acá diferente, que acá en el método burbuja siempre va a ir hasta x-1, una posición menos. Y entonces acá también vamos a crear un contador intj que se va a inicializar en 0 y se va a inicializar en 0 y j va a ir igual también hasta menor
J va a ir menor a X menos 1. X menos 1. Listo. Y J se va a incrementar en una unidad, en J más más. Listo, entonces vemos, ahora vamos a entrar acá a nuestro if y decimos que mientras que B, el vector B en la posición J, ¿cuál es nuestra posición J? Va a ser 0. Sea mayor a J en la posición, sea mayor al vector J, J más 1, o sea, J más 1, ¿cuánto es? En la posición 1. J más 1. O sea, el vector acá va a valer 0. Si vector 0, el vector en la posición 0 es mayor al vector en la posición 1, pues haga el intercambio. ¿Y cómo hacemos para hacer ese intercambio, profe? Pues normal, ya lo hemos trabajado anteriormente y no simplemente en el video anterior, sino en otros videos anteriores. Entonces vamos a agregar, vamos a trabajar con nuestra variable auxiliar y a la variable auxiliar le vamos a asignar el vector B en la posición J. Y acá vamos a asignar el vector B en la posición J, le vamos a asignar el vector B en la posición J más 1. ¿Sí? Y acá simplemente haremos que el vector B en la posición J más 1 le vamos a asignar el valor del auxiliar. Listo. Listo, ya tenemos acá el algoritmo donde vamos a acomodar nuestro número de menor a mayor. Ahora vamos a imprimir, eso también, vamos a imprimir ese vector ordenado. Entonces los elementos del vector ordenado son, listo. Y acá pues vamos ahora a escribir, vamos a a especificar cuál es el número mayor y el número menor dentro del elemento del vector. Dentro del vector, o sea, los elementos vector tienen números aleatorios, pero no sabemos cuál es el menor y cuál es el mayor. Y entonces para eso vamos a decir el número mayor. Vamos acá a dar un salto, una tabulación. Vamos a decir el número mayor es 2 puntos, tanto por ciento i. Y entonces, como ya tenemos el número, nuestro vector ordenado, simplemente es muy fácil. Simplemente lo único que vamos a decir es que el número menor es el vector b en su índice 0. Y esto mismo nos va a servir para esto. Y acá simplemente el número menor es el vector b en el índice 0. Y el número mayor va a ser, el número mayor es tanto por ciento i, el vector x en la posición, el vector b en la posición x menos 1, que va a ir hasta la última posición. Entonces vamos a ejecutar, a ver, aparentemente vemos que todo quedó bien, vemos que no hay ninguna advertencia. Entonces, número menor y mayor dentro del vector. Ingrese el tamaño del vector. Bueno, yo quiero un vector 20. Entonces vemos, los elementos del vector son 20, 8, 13, 19. Acá salen desordenados. En este pedazo salen desordenados el vector. Y ahora acá se organiza el vector de menor a mayor, 0, 5, 6, 7, 8, 8, 12, 13, 13. Y acá vemos que el número menor es 0. Vemos que es exacto, el número menor es 0. Y el número mayor, ¿cuál es? El número mayor es 20. Y vemos que acá también está muy bien. Para esto hay dos métodos, pero en el siguiente video les voy a explicar el otro método. A mí me gusta más trabajar con este método, pero no sé, ustedes como programadores pueden elegir cualquiera de los dos métodos que vamos a trabajar. Recordad, chicos, esto es muy importante, saber cuál es el número mayor y menor de un vector es muy importante, porque muchas veces nos van a salir ejercicios casi parecidos. Entonces, chicos, les dejo acá el algoritmo. Recuerden que los algoritmos yo siempre los publico en mi página de Facebook y seguiremos trabajando con mucho más ejercicios de vectores. Entonces, poco a poco vamos a incrementar la dificultad de los ejercicios. Estos ya son ejercicios que debemos de trabajar un poquito más a fondo, así igual que matrices. Y después con el otro tema que vamos a trabajar, creo que trabajaremos, no sé, bueno, voy a ver qué tema trabajamos después. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Le envío muchos abrazos a todos donde quiera que estén. Dios los bendiga. Chao, chao.